apartado tenéis la guía Sudue, donde podéis grabar, donde podéis descargar el documento. Y si vais un poco más abajo, tenéis declaración de gastos y seguimiento de los proyectos. Aquí tenéis, ¿os acordáis que en el mes de octubre, cuando os pedimos de hacer la primera declaración de gastos, que ahora mismo los controladores de primer nivel están analizando, hicimos un webinario también. Entonces aquí en la web tenéis subido pues tanto las presentaciones que utilizamos, porque os recuerdo que hubo dos webinarios, uno que trataba de la categoría de gasto de recursos humanos y luego hubo otro webinario que trataba de las categorías de gasto de prestación de servicio, equipamiento e infraestructura. Entonces aquí para cada webinario había unos PowerPoints que indicaban cómo presentar gastos en esas categorías. Entonces aquí tenéis esos dos PowerPoints. Y también aquí tenéis las grabaciones de esos dos webinarios. Entonces aquí también, para refrescaros igual la memoria, pues podéis ir a visualizar esas grabaciones. También aquí tenéis el modelo de informe de ejecución y la plantilla de la entrevista, pero bueno, eso es una cosa que no tiene que ver para el día de hoy. Entonces, como os decía, tenéis a vuestra disposición ya todo el material. Pero no obstante, queremos también ayudaros a recordaros o a explicaros igual algún punto sobre el cual tenéis dudas. Entonces, para ello, como lo decía antes, os habíamos enviado un enlace para que planteéis vuestras dudas en un documento. Así que, bueno, hemos recibido 4 o 5 preguntas. Así que, Fernando y Gloria, os dejo igual empezar a presentar la primera pregunta y responder. Mientras tanto, recuerdo, tenéis la posibilidad de chat para poder plantearnos vuestras dudas. Así que, Fernando y Gloria, cuando queráis empezar. Gracias, Isabel. Si os parece, retomo las preguntas y así las vamos contestando. La primera que podemos abordar es si se puede hacer la declaración de gasto anual de 2025 antes de marzo, aunque no tengamos controlador contratado. Y la segunda parte sería si se sigue aplicando el requisito de un mínimo de 10% de gasto para tener que hacer la declaración. No sé si, Fernando, ¿quieres contestar o quieres que empiece yo y vamos completando? No, empieza si quieres, claro. Vale, pues con respecto a si se puede hacer la declaración de gasto anual antes de mayo, aunque no tengamos controlador contratado, bueno, lo primero, resaltar que es urgente que todos los beneficiarios tengan su controlador. Entonces, si todavía no lo tenéis, por favor, acelerad al máximo todos los trámites para poder tener controlador. Y bueno, luego ya sabéis que el trámite se realiza con la autoridad nacional, que es la que tiene que validar el controlador. Y con respecto al mínimo del 10% de gasto, es lo que está establecido en la guía SUDE. Sabéis que, bueno, el año pasado hubo una excepción por la fecha en la que se iniciaron los proyectos, pero en regla, por norma general, sí se debe ajustar al 10%. No sé si Fernando e Isabel queréis añadir alguna precisión al respecto. No, muy bien. Vale, pues pasamos a la segunda pregunta. ¿Se puede dar de alta a un trabajador nuevo por sustitución de uno que se ha dado de baja? ¿El porcentaje de asignación puede ser diferente al de la baja? Fernando, ¿quieres contestar? Así no monopolizo yo. Si es que estaba con la lista de preguntas, no. A ver, si se puede dar de alta, dar de baja a un trabajador y uno de alta, sí, por supuesto. O sea, mientras dura la ejecución del proyecto, tenéis libertad para, digamos, gestionar el personal que va a ejecutar el proyecto. Tampoco tiene por qué ser en el mismo porcentaje que estaba la otra persona. También tenéis libertad un poco para, digamos, gestionarlo en el mismo sentido. O sea, si una persona estaba al 50 y a otra tiene que entrar un 40 o un 60%, pues no hay ninguna dificultad en ese sentido. Vale, muy bien. La siguiente pregunta sería, si un trabajador causa baja, ¿cómo se cambiaría la asignación desde la fecha de baja? Aquí lo que estuvimos viendo un poco en aras de preparar el webinario es que se pueden dar dos situaciones. La primera es la que no se declaren gastos si la entidad
no tiene gastos que haya pagado, o si la entidad ha tenido gastos, para esta persona que está de baja, se puede declarar la parte correspondiente en función del porcentaje de asignación que tenga esta persona. Sí, o sea, aquí yo creo que lo que hay que decir es también que si una persona está con un porcentaje de asignación, eso, el que sea, eso no significa que haya que declarar gastos siempre de esa persona en toda la ejecución del proyecto, o si tenéis simplemente la habéis dado de alta, imagina una persona que se va de la organización y está los 36 meses asignada al proyecto, bueno, es suficiente se va en el mes 6, por ejemplo, pues es suficiente con que a partir de ahí no se declare gasto de esa persona. Eso es para tener claro el concepto que tener la persona dada de alta en el módulo de personal no implica que se declare gasto. Eso por un lado. Y luego, en segundo lugar, si una persona está de baja y efectivamente la entidad beneficiaria soporta gastos de personal de esta persona durante este periodo en el que está activo en el proyecto, esos gastos que está soportando, por lo menos algunos de ellos, van a seguir siendo subvencionables. Por ejemplo, los costes de seguridad social que tenga la entidad beneficiaria en este sentido, relacionados con esa baja, pues pueden ser subvencionables en el porcentaje en el que está de alta esa persona, en el porcentaje de asignación. Es un ejemplo que os pongo. Si se le pues no sé, cualquier gasto que sea subvencionable en el listado de gastos subvencionables que marca la ficha 8.1 y que soporte la entidad beneficiaria seguirían siendo subvencionables durante el periodo de baja de la persona. Muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta. Vemos una mano levantada. Preferiríamos, por favor, que si tenéis alguna duda, que escribáis vuestras preguntas por el chat para que podamos leerlas e ir contestando una a una. La siguiente pregunta es con respecto a los gastos de auditoría de la primera declaración. Dicen que entienden que se incluye en los gastos de esta segunda declaración. Sí, efectivamente. Si ya se han pagado, sería el momento de declarar los gastos de auditoría. Vale. Pasaríamos a la siguiente pregunta, que es sobre cómo se crea una nueva versión de asignación de personal. En concreto, el sistema indica a esta persona que no le permitía hacerlo, ya que aparecía un error. Bueno, y que no le permitía cerrar la anterior. Efectivamente, ha habido un error en el sistema, pero ya creo, Fernando, que ya está subsanado. Y a priori es verdad que hubo un error que no permitía, daba un error extraño que no permitía, digamos, crear una segunda opción, pero aparentemente ahora ya sí se permite. O sea que si veis algún problema, como siempre, nos lo comunicáis a través de soporte al usuario o con un correo electrónico a sc-sudo-e. Preferimos nosotros soporte al usuario porque así hacemos un seguimiento mejor, pero si hubiera algún problema, que estamos pues recibiendo de manera continua dudas y consultas sobre esto, pues nos lo podéis decir y enseguida, en cuanto haya algún problema, siempre lo decimos, nos lo comunicáis porque hablamos con los informáticos si es necesario, os ayudamos a resolverlo. Y suele ser muy útil también si podéis hacer capturas de pantalla para que veamos exactamente dónde os aparece el error. Muy bien, pues si os parece, seguimos. La siguiente pregunta tiene dos partes. La primera es una duda con respecto al equipamiento, que nos gustaría que se abordase durante el webinario. La pregunta dice, en el caso de bienes amortizables de categoría B que se incluyeron en la primera declaración y en esta segunda declaración se tiene que seguir tributando el coste de amortización, la pregunta es, ¿se debe volver a crear el gasto con los datos, la factura y toda la documentación de soporte? Bueno, pues desde la Secretaría Conjunta, en aras de facilitar al máximo la verificación, es mejor que se cree el gasto con toda la documentación y que se suba la tabla de cálculo con la amortización actualizada referida a esta segunda declaración. Entonces, sí, la respuesta es sí, para facilitarlo al máximo y que la comprobación sea lo más rápida y lo más sencilla posible, se recomienda que se suba toda la documentación.
Vale, continuamos con la segunda parte de esta consulta. Esta segunda parte es con respecto a los gastos de personal. La pregunta decía, cuando se registraron en ISUDOE los trabajadores, se indicó el porcentaje de asignación al proyecto SUDOE y al resto de proyectos y actividades. La pregunta es si para esta segunda declaración el porcentaje promedio al proyecto SUDOE se mantiene, pero varía el porcentaje al resto de proyectos y o algunos proyectos terminaron en 2024 y en 2025 han comenzado otros proyectos nuevos, ¿es necesario actualizar los datos de los nuevos proyectos y sus porcentajes? Fernando, Isabel, no sé si queréis Sí. contestar. A ver, en principio, la idea principal es que se crea una segunda versión cuando cambia el porcentaje de asignación. Vale. A partir de ahí, es verdad que hay situaciones en las que, bueno, pues manteniendo el porcentaje de asignación, puede haber cambios en el resto del tiempo de la persona. Y ahora mismo no está pensado el sistema para que podáis, digamos, hacer una segunda versión dentro del año. O sea, lo podéis hacer, pero hay una limitación y es que solamente se permite un cambio al año. Entonces, si luego tenéis necesidad durante el año de modificar el porcentaje de asignación al proyecto SUDOE, pues no os lo va a permitir el sistema. Estamos viendo con los informáticos algún método de que tengáis algún grado de libertad más, porque os convenga, digamos, hacer notificarlo vía ISUDOE, esa situación de la persona, y estamos con los informáticos precisamente ahora trabajando en este sentido. Pero no tenemos todavía una respuesta clara, y entonces, pues, de momento es así, no es imprescindible mientras no se cambie el porcentaje de asignación en ISUDOE, que el resto de asignaciones de la persona a otros proyectos pues se refleje. Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta, también de gastos de personal. ¿El documento ID del trabajador debe cubrir solo el periodo de la segunda declaración o desde la fecha de inicio de asignación del trabajador al proyecto? En este caso, el IDC, el informe de datos para la cotización, debería cubrir el periodo de la declaración. La siguiente pregunta es, si la fecha límite de presentación de la segunda declaración de gastos es el 31 de mayo, ¿podríamos incluir gastos hasta abril? Ya que a fecha de presentación de la declaración estarían disponibles los justificantes de pago de nómina de abril y seguridad social. ¿Pero qué ocurriría con el IRPF si es trimestral? No tendríamos el justificante de pago hasta el mes de julio. ¿Se podría incluir posteriormente? En este caso, Fernando, si quieres contestar para aclarar un poco la situación. Sí, a ver, la guía es verdad que recomienda que solo se declare gasto de personal cuando todos los elementos vinculados a la nómina estén pagados. Entonces, el problema que hay aquí, efectivamente, es que en el mes de abril el IRPF no va a estar pagado en mayo, estará pagado en julio. Con lo cual, la recomendación, según la guía, es que el mes de abril no lo metáis solamente los meses de enero, febrero y marzo, más lo que no hayáis metido del año 24. Aquí ya hago una salvedad, es que creo, vamos, por lo que he podido ver, hay muchas declaraciones en la primera declaración que hicieron el periodo de enero a octubre, vamos a decir, y entonces ahora vais a hacer el periodo de noviembre, diciembre, en personal sería noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, por ejemplo. Entonces ahí, simplemente a modo de recordatorio, y SUDOE os va a exigir 2 asientos para cada persona. Uno por los meses del año 24 y otro por los meses del año 25. Es un poco digamos, lo que hay que hacer básicamente. Luego también puede ocurrir que haya situaciones un poco excepcionales. Pues, por ejemplo, que por alguna razón, digamos, tanto el IRPF como la Seguridad Social, porque sabemos que ocurre en estos casos, pues se paguen, por ejemplo, la Seguridad Social que se paga el mes siguiente, pues en este caso, pues no, que se pague 3 meses más tarde. También ocurre en algunas ocasiones. En este caso, circunstancias, digamos, excepcionales o diferentes, sí que pueden hacer pensar que a lo mejor es mejor meter la nómina de los meses hasta abril, en este caso, y luego en un momento posterior, en la siguiente declaración, la tercera, ya meter ese IRPF
y Seguridad Social de los meses anteriores. Eso os digo, no es lo que con carácter general no lo recomienda la guía, o sea, la guía dice declarar cuando tengáis todos los elementos pagados, pero si hay circunstancias excepcionales, pues ahí también es válido, digamos, utilizar otro criterio. No sé si quieres completar o... Yo por mi parte seguiría la siguiente pregunta. Muy bien. Bueno, como está puesto en el chat, si tenéis dudas, por favor, no dudéis en reflejarlas en el chat y ahora las vemos. La siguiente consulta que hemos recibido es sobre el material fungible. Nos solicitan algunos ejemplos y de qué manera se puede justificar que ciertos proveedores que van a ejecutar una actividad no sea necesario solicitar 3 presupuestos, puesto que no hay otras empresas que operen en el territorio. Fernando, ¿quieres contestar? Con respecto a fungibles, bueno, pues consumibles de laboratorio, por ejemplo, podríamos poner ejemplos de pipetas, reactivos, elementos que, bueno, como dice la propia palabra, que se vayan a consumir. Y con respecto a las 3 ofertas, Fernando, te dejo contestar. Las 3 ofertas, a ver, este es un tema complejo, porque yo creo que la pregunta dice, no hay otras empresas que operen en el territorio. Yo creo que aquí lo primero que hay que plantearse es cuál es el territorio. O sea, el territorio, desde nuestro punto de vista, es ilimitado. O sea, puede ser un proveedor japonés, por decir algo, no lo sé. O sea, entonces eso es delicado. Y luego, pues si nos vamos a temas históricos en el programa, pues en términos de auditorías, cuando ha habido este tipo de cuestiones, es complejo. Es complejo, primero, la carga de la prueba de que no hay otras empresas que operen le corresponde al beneficiario en este caso. O sea, es el beneficiario el que tiene que demostrar fehacientemente que no hay otras empresas. Entonces puede haber casos muy extraños donde, por ejemplo, haya un equipamiento que de la marca, no sé, que ya lo tengáis en marcha, de la marca no sé qué, que necesite acoplarle algo. Y ese algo, claro, tiene que ir en esa máquina, de esa marca no sé qué. Pues entonces ahí podría a lo mejor estar justificado. Pero es realmente complicado. Entonces, aquí lo que sí podéis intentar hacer es, por ejemplo, en cualquier caso, pedir siempre ofertas y esperar las respuestas. A lo mejor os contestan que, que no, que no pueden hacer el servicio. No lo sé, otras empresas y al final acabáis efectivamente con una sola empresa. Puede ser. Pero a partir de la base de que no hay otras empresas en el territorio, es peligroso. Gracias, Fernando. Seguimos. Una de las consultas recibidas decía que les gustaría poder conocer los resultados de la primera declaración para conocer los posibles errores cometidos. Bueno, en este caso lo que se puede recomendar es acudir al modelo A2 en la hoja 7, donde figuran los gastos excluidos y devueltos. Sí, si la pregunta de todas maneras va en el sentido de qué hemos observado, de qué errores se están cometiendo en términos generales, es un poco pronto, porque ahora, como sabéis, están los controladores haciendo la verificación y no tendremos un feedback así un poco completo hasta un poquito más adelante. Pues igual es una buena idea, supongo yo, en algún momento explicar qué es lo que estamos observando, pero de momento no podemos porque es un poco prematuro. Muy bien. Y la última consulta que hemos recibido es con respecto al cálculo de costes de personal en detalle, conceptos excluidos del cálculo de coste, etcétera. Bueno, a ver, yo creo que aquí os remitiríamos a la guía, donde podéis ver más detalladamente cuáles son los elementos de la pista de auditoría, pero bueno, lo que sí os recomendamos siempre es que sea coherente con la política de la entidad,
que se respete y que podáis un poco justificar que se ha respetado la política de la entidad. Y luego no sé si Fernando quieres entrar en algunos ejemplos. Sí, a ver, aquí la ficha 8.1 coge más o menos los elementos que son subvencionables. Luego hay aspectos que están a veces en las nóminas y entonces hay un poco lo que dice Gloria. Hay a veces, digamos, conceptos en la nómina que se corresponden con la política interna de la entidad y a veces no se entienden bien, no lo entiendes, pero luego según la política interna de la entidad es algo que la entidad viene pagando hace mucho tiempo, forma parte, digamos, del salario del trabajador y ahí no hay problema. Hay problemas cuando se paga una prima específica por el hecho de estar en un proyecto como este. Eso, por ejemplo, no sería subvencionable, lo dice la propia guía. Dietas que se pagan a través de la nómina tampoco son subvencionables porque se os está pagando gastos de viaje en una categoría con un coste simplificado. Un caso muy típico que es la paga extra. En la paga extra, si digamos que el devengo de una paga extra es de enero a junio, vamos a decir, y la persona empieza a trabajar en el proyecto en el mes de abril, pues en ese caso la paga extra no tendría que introducirla por el periodo de enero a junio, sino solamente por abril, mayo y junio. Entonces ahí hay que hacer un cálculo porque hay una parte de la paga extra que evidentemente no sería subvencionable. Todo esto es lo que se dice, y es el motivo por el cual en este marco 21-27 en SUDOE pedimos como elemento de pista de auditoría un cálculo, un Excel, además si es un Excel mejor, donde nos expliquéis gasto a gasto cómo habéis llegado al importe que nos declaráis, para que después el auditor lo tenga más sencillo y nosotros también de hacer un seguimiento de que realmente pues entre el Excel y los documentos justificativos veamos claramente que habéis llegado a un importe correcto. Muchas gracias, Fernando. No sé si queréis que pongamos en pantalla la ficha 8.1 para ver estos elementos. Si no, lo que podemos hacer es ver las preguntas que están ya en el chat e ir respondiendo una a una. Sí, primero vamos a ver la respuesta en el chat, pediros disculpas porque parece que hubo también otro problema técnico, que el chat no estaba habilitado y por eso nos sorprendía de no ver preguntas, así que ya está habilitado y ya tenemos varias preguntas en el chat, así que gracias a Tania de la Fundación Juana de Vega de habernos informado de este problema que hemos resuelto. Y entonces ahora podemos empezar, si queréis, con las preguntas en el chat, que normalmente todos las veis. Así que leo la primera pregunta. ¿En qué apartado se incluyen los gastos de auditoría? Pues los gastos de auditoría se incluyen en la categoría de gasto prestación de servicio. Eso también lo que tenéis que ver es que esos gastos normalmente estaban previstos en la fundamentación del presupuesto y cuando dais de alta un gasto en SUDOE, tenéis que vincularlo. Cuando son de las categorías vinculantes, que es decir, todas excepto las de recursos humanos, tenéis que vincularlo al elemento que estaba previsto en la fundamentación del presupuesto. Así que normalmente todas las entidades tienen una línea presupuestaria para los gastos de auditoría. Entonces, cuando lo vais a declarar, es ir a buscar esta línea y declarar las facturas inherentes. Luego tenemos una pregunta de Sergio Martín Álvarez. Buenos días. Una pregunta: ¿cuándo estimáis que se vayan a reembolsar los gastos de la primera declaración? Bueno, eso es una pregunta un poco... A ver, es lo que hay. Si vais a ver, si no me equivoco, es la ficha 7, la del circuito financiero, donde explicamos un poco la duración que tiene el circuito financiero. Bueno, habéis presentado vuestros gastos antes del final del año pasado. Actualmente, los controladores de primer nivel les están verificando para los españoles y luego, sabéis que una vez que los gastos estén verificados por parte de los controladores, van a ir a la autoridad nacional que les va a validar. Entonces, la autoridad nacional tiene un plazo de 60 días para poder realizar la validación de esos gastos. Y una vez que estén validados por la autoridad nacional, el beneficiario principal tendrá que hacer una declaración de gasto del proyecto. Y una vez que esta declaración de gasto esté enviada
a la Secretaría Conjunta. Nosotros también vamos a analizarla, hacer una serie de verificaciones y se enviará a la autoridad contable. Una vez que la autoridad contable disponga de las declaraciones de gasto, pues aquí empezará a realizar los reembolsos. Entonces, bueno, como veis, todavía faltan unas cuantas etapas. Pues gracias por no sé quién lo ha puesto, si es Gloria, que ha puesto este gráfico en pantalla. Entonces, bueno, pensamos que los gastos podrían llegar a la autoridad contable en el mes de diciembre. Entonces, esperemos que los pagos se podrán realizar a inicios del año 26. Entonces, como veis, el circuito financiero es poco largo. Pero si respetáis los plazos que os hemos marcado, es decir, a hoy estamos para ayudaros a preparar la segunda declaración de gasto. Entonces, podemos esperar que a inicios del año que viene vais a recibir tanto la declaración, el reembolso de la primera y de la segunda declaración de gasto. Lo que os animamos en hacer, respetar la declaración que os marcamos para finales de mayo, para que durante el verano los gastos estén a la vez verificados por vuestros controladores y la autoridad nacional, y aquí en otoño el beneficiario principal podrá hacer la compilación de todos esos gastos y enviárnoslo para que a su vez les enviemos a la autoridad contable. Y esperemos que a inicios del año que viene podáis recibir el reembolso de esas dos declaraciones. De cualquier forma, como los plazos están muy encima los unos a los otros, pensamos que vais a recibir todo a la vez a inicios del año que viene. Luego, hay una pregunta de Rebeca Barrera que quiere saber si son necesarias 3 ofertas para todos los gastos cuando la política interna del beneficiario establece que solo son necesarios a partir de 1.200 euros. Entonces aquí efectivamente si tenéis una guía de compras interna que estipula que la política interna de la empresa solicita 3 presupuestos a partir de 1.200 euros, es a partir de este importe que tenéis que pedir 3 ofertas. ¿Vale? No obstante, si les tenéis debajo de su importe, pues, les proponéis, les subís en la aplicación y no pasa nada, mucho mejor. Cuanto más transparencia haya, mejor. Pero si la política interna de la empresa dice que es a partir de 1.200 euros, pues es la norma que se aplica. Tenemos otra pregunta de Idoia Siluaga. En el caso de que el controlador no solicite una documentación general, por ejemplo, la evidencia de la publicidad realizada o la declaración de otras ayudas, para subir esta documentación no hay un apartado específico en la aplicación. En este caso, ¿dónde se sube este documento? Entonces, aquí, cuando son las cuestiones relativas a la evidencia de la publicidad realizada, yo veo que aquí estaría vinculado a un gasto específico. Si, por ejemplo, es un entregable, pues tenéis que subir el entregable donde figura el logotipo del proyecto. O si no, pues si es para la contratación o la compra de algún servicio, pues si habéis publicado la oferta en vuestra página web o en cualquier medio de comunicación, aquí es subir las pruebas de esta publicidad con el gasto. Y luego, declaración de otras ayudas. Eso es una cuestión diferente. Eso es una cuestión que el controlador tiene que verificar con su checklist, y estamos actualmente desarrollando un apartado específico para los controladores, porque efectivamente os van a preguntar información sobre declaración de otras ayudas o ausencia de conflicto de interés, o por ejemplo os pueden preguntar cuáles son los otros datos que nos han pedido, las cuestiones de la contabilidad separada, etcétera, mostrar todas esas pruebas. Entonces vamos a desarrollar en Sidoe, en el apartado reservado a los controladores, un repositorio de documentos transversal donde él va a poder subir toda esta información. Así que de momento lo que os aconsejamos es hacerles llegar esa documentación por email,
Y él, en cuanto esté disponible, esté apartado, yo creo que va a ser en los próximos días, podrá subirlo a su vez en este repositorio de documento en la web. Luego, buenos días. Pregunta, ¿el presupuesto que está destinado en un año, pero no se ha gastado, se puede pasar a otro año? Por ejemplo, el de comunicación. Sí, el presupuesto por año es indicativo en el formulario de candidatura. Entonces, es a vosotros de aplicar, bueno, de gastar el presupuesto previsto en función de las actividades que habéis previsto. Si no habéis podido gastar las líneas presupuestarias abiertas en forma de candidatura un año porque la actividad no se ha realizado, pues se va a realizar más adelante, así que tendréis que utilizar este presupuesto para el año siguiente. Lo que es vinculante a nivel de presupuesto son los gastos previstos a nivel de categoría de gasto. Eso no se puede modificar siempre y cuando se puede modificar solo en el margen de la flexibilidad. No obstante, luego, cuando hablamos de anualidades, eso es variable en función del ritmo de ejecución del proyecto. Ángel Giralt nos pregunta si el controlador ha realizado la verificación y faltaba un documento de nómina por subir a ISUDOE, cómo y quién lo puede subir, el controlador o si hizo la consulta por email. Entonces, aquí tiene dos vías. Si el controlador todavía tiene la mano la declaración, vosotros podéis enviarles la documentación por email y él la sube en el documento. En el ISUDOE 21-27, los controladores de primer nivel pueden también subir documentos, tanto en los gastos o también en los apartados, por ejemplo, de asignación de personal. No obstante, también el controlador tiene la posibilidad de abrir para subsanar la declaración de gasto, os da la mano de nuevo a la declaración y vosotros aquí podéis subir la declaración. Entonces aquí tuvimos también un webinario para los controladores hace unos días y les explicamos esas situaciones donde ellos podían a su vez subir documentación o si no abrir para subsanar para que vosotros subáis la documentación en los asientos concernidos. Aquí lo que aconsejamos es, por ejemplo, si en una declaración de gasto, la primera declaración de gasto, lo que vimos es que había muy pocos asientos. Entonces, si solo falta un documento en un gasto, pues lo que hemos aconsejado a los controladores es que os lo piden por email y sean ellos mismos que os lo suban. Y así podréis verificar sobre la marcha y terminar la verificación y tenéis los gastos, vuestra primera declaración verificada. Y así ganamos tiempo para poder seguir luego el calendario de validación, porque cuanto antes van a terminar su trabajo, va a llegar a la autoridad nacional y cuanto antes va a estar validado para ganar tiempo en el circuito de reembolso de los gastos. No obstante, si falta mucho documento a subir, es mejor que él os dé la mano de nuevo en la declaración, es decir, que la abra para subsanar y así vosotros subáis los documentos en todos los asientos en los que falta la documentación que él ha visto que era necesario insertar en la aplicación informática. ¿Vale? Luego, hay una pregunta que hablan de ti, Fernando, así que igual mejor que contestes tú directamente, si la puedes leer. Sí. En relación con los pagos de la seguridad social, si el pago está aplazado por 3 meses, Fernando comentó que una opción es justificarlo en la siguiente declaración, pero ¿qué se haría en la declaración? ¿Cómo se haría la declaración final? Bueno, en la declaración final sabéis que hay dependerá un poco. Aquí hay un plazo máximo, si no recuerdo yo mal, son 4 meses después de la fecha de fin de ejecución de proyecto, en el que se pueden todavía hacer pagos. Es decir, si el proyecto finaliza en diciembre del 26, si no estoy contando mal, sería algo clásico, hasta abril del 27 se pueden hacer pagos y luego hacer la declaración. Claro, entiendo que ahí va a llegar un momento que la seguridad social de una persona que esté adscrita al cierre administrativo pues no se pueda declarar. Por ejemplo, la seguridad social del mes de marzo de una persona que esté del mes del marzo 27, que es el periodo de cierre administrativo,
pues esa seguridad social que se pagaría en julio, pues sería tarde para poder incluirla. Entonces esa sí que no podría ser declarada. O sea que va a haber un momento ya en el que haya una pequeña parte que no se pueda declarar. Pero hasta el mes 4 después de la fecha de fin de ejecución de proyecto, se pueden hacer siguiendo haciendo pagos eh, sin problema. Si queréis leo en la siguiente. Sí. Silvia Martín Ruiz dice, si tengo claros los conceptos, para realizar una primera declaración se tienen que alcanzar un 5% mínimo de asignación de personal y un 10% al menos de gasto presupuestado. Si es correcto, ¿podemos ir retrasando la declaración hasta alcanzar dichos porcentajes? A ver, aquí hay que ir caso a caso. Normalmente está todo más o menos pensado para que no tengáis dificultad en un proyecto que dura 36 meses, que en los periodos en los que declaráis, normalmente el gasto acumulado debería llegar a esas exigencias que marcamos. Si hay algún caso particular donde no lleguéis, se lo podéis comentar al beneficiario principal y el beneficiario principal que nos lo comunique a nosotros y nosotros pues ya vemos un poco el caso y qué es lo que está ocurriendo porque hay algún caso que a lo mejor que está justificado. Entonces la recomendación, normalmente entendemos que casi todos estaréis en esa horquilla sin problemas. Si alguno ve que no va a llegar, que por favor le pase la información al beneficiario principal de hasta dónde va a llegar y cuáles son las causas por las que no va a llegar y nosotros, que el beneficio principal nos lo traslade a nosotros y nosotros entraremos en contacto con quien corresponda para darle una respuesta y analizar también, porque queremos conocer cuál es la casuística. Y que tengáis en cuenta también lo que se decía antes, que el circuito financiero es largo. Entonces, si al final preferís retrasar una declaración, es un reembolso que tardará más en llegar a vuestra entidad. Entonces, que tengáis eso muy presente para organizaros de antemano Mira, y cuadrar un poco las declaraciones. yo ya aprovechando el hilo de todo lo que ha contado Isabel, de las dos declaraciones que va a haber, que se van a solapar prácticamente, y es verdad que nosotros, lo hemos comentado muchas veces, también tenemos una exigencia de calendario con respecto a la comisión. O sea, el presupuesto del proyecto, del programa, también tenemos nosotros nuestro propio calendario. Este año, pues por motivos ajenos a nosotros, pues digamos que tenemos una exigencia grande. Tenemos que enviar bastante volumen de gasto a la comisión de aquí a final del ejercicio. Entonces sí que aprovechamos y os pedimos un esfuerzo para que todo el gasto que podáis acumular en esta segunda declaración, pues lo introduzcáis, no os dejéis nada sin declarar que sea subvencionable, o penséis que es subvencionable, claro. Y la idea que nosotros tenemos es, la exigencia que nosotros tenemos es que tanto la primera declaración como la segunda declaración tiene que estar declarada a la Comisión Europea en este año 25. Es por eso por lo que Isabel decía que prácticamente se van a solapar los pagos de la primera y la segunda declaración. Porque nosotros tenemos que acabar el circuito financiero de la primera, de la que ya hicisteis en octubre normalmente, y de la que vais a hacer en mayo. O sea que vamos apurados este año en este sentido. Os pedimos en ese sentido colaboración para poder a nivel de programa también cumplir el objetivo que tenemos ambicioso, pero bueno, que ahí está. Sí, bueno, aquí es una cuestión que es muy importante para nosotros. De hecho, pues a partir de dentro de algunas semanas vamos a enviaros email recordatorios, sobre todo a los beneficiarios principales, cada X tiempo para enseñaros un poco el estado de avance de la declaración de gasto del consorcio. Es muy importante que presentéis gasto en esta segunda declaración, porque además estáis ya alcanzando la mitad de ejecución de vuestro proyecto, más o menos. Habéis empezado en enero del 24, en mayo del 25 estaréis a 14, 15, 16 meses de ejecución. Entonces, a mitad de camino, pensamos que efectivamente, si miramos los gastos de recursos humanos, que ya son gastos simplificados, que es un porcentaje fijo todos los meses, pues ya es bastante presupuesto.
pensamos que también a nivel de equipamientos estáis todos con los pilotos, implementan los pilotos, pues infraestructura, equipamiento, ya vais empezando con las contrataciones. Hay muchas contrataciones que son cuestiones de estudios preliminares, etcétera, que han debido ser realizados. Entonces, ahora sí que tenéis que empezar a declarar todos esos gastos, ¿vale? Entonces, la pregunta de la persona que decía, bueno, los porcentajes minimales a partir de los cuales pedimos que declaréis, bueno, eso se ha tomado en cuenta igual para la primera declaración, pero ahora en la segunda pensamos que esos porcentajes estarán alcanzados. En caso de que no lo sean, pues ya lo veréis en las comunicaciones que haremos con los beneficiarios principales en algunas semanas. Ya les pediremos a qué nivel de alcance estáis cada uno de vosotros y en función del gasto total que tengamos en el circuito financiero, si nos permite alcanzar la cifra que tenemos que alcanzar, que son más de 20 millones de euros de gasto en el sistema, pues ya os pediremos esperar a la siguiente declaración, pero yo creo que vamos a pediros a todos de declarar independientemente o no si alcanzáis ese 10% del gasto presupuestal, ¿vale? Así que yo os animo a empezar ya, a empezar a declarar los gastos en el sistema, o por lo menos a dar de alta los gastos en el sistema, porque va a permitir también a vuestro beneficiario principal tener un seguimiento del avance financiero de cada uno de sus beneficiarios, que eso es una cuestión muy importante. Así que, bueno, habéis visto cómo empezáis a conocer la herramienta, os permite dar de alta muy a menudo los gastos, así que yo os animo ya a empezar a hacerlo porque también a nosotros nos va a dar una visión muy concreta del estado de avance financiero. ¿Vale? ¿Seguís con la pregunta de Marta? Sí, Marta Peláez. Perfecto. Dice, buenos días, para los gastos de servicios nosotros publicamos nuestras ofertas en nuestra página web. Si transcurrido el plazo que se dé para recibir ofertas, solo recibimos una, ¿cómo debemos actuar? ¿Se debe ampliar el plazo o se selecciona ese proveedor como única oferta recibida? Bueno, aquí, claro, yo no sé vuestra política interna. Aquí eso se me antoja importante para poder contestar. Es decir, bueno, me parece bien, publicáis en la web y recibís una oferta. Igual vuestra política interna dice que eso es aceptable y entonces pues ya está, lo documentáis y ya está. Pero o igual dice que no, que tenéis que recibir más de una oferta y entonces tenéis que volver a publicar o lo que sea. Claro, ahí no podemos contestar exactamente. Tenéis que consultarlo internamente con el gabinete jurídico vuestro. Es un poco... No podemos ir nosotros, yo creo que mucho más allá. O sea, el hecho de que recibáis una oferta al haberlo publicado, pues puede que sea suficiente. Pero claro, tenéis que cercioraros de que no choca con vuestra práctica interna. La siguiente pregunta es sobre la factura del controlador. Si esta puede fraccionarse en dos, una en 2025 y otra en 2026. Sí, claro, aquí dependerá un poco de los servicios que haga el controlador. Si la pregunta va en el sentido de que le vais a pagar ya por todo el trabajo que va a realizar cuando no ha realizado todo el trabajo, eso no tiene mucho sentido. Eso tenéis un contrato con el controlador. Supongo que diga ahí cuál es el calendario de pagos. Normalmente supongo que estará vinculado a sus verificaciones, pero tampoco lo sé exactamente. Pero el hecho de que haya un pago a un controlador en el año 25 o otro en el año 26, eso pues es completamente normal. Lo declaráis cuando se vayan realizando los pagos y ya está. En la práctica, el hábito normal es que cada vez que se haya hecho una declaración de gasto, que el controlador verificado emite una factura. Entonces aquí se paga por parte del beneficiario y se declara en la siguiente declaración de gastos. Así que, bueno, el ritmo es como cualquier otro proveedor que tengáis en el proyecto. Luego hay una persona que pregunta, ¿se puede cambiar el controlador en ISUDOE teniendo ya un controlador aprobado por la autoridad nacional? Bueno, aquí hay dos cosas. Saber si el cambio del controlador es cambiar completamente de controlador asignado, etcétera,
lo que significa es hacer una nueva propuesta de controlador. Eso tenéis que entrar en contacto con la Autoridad Nacional Española para, bueno, porque ha habido un contrato, entonces sería poner fin a este contrato. Entonces eso igual tenéis que estudiarlo con la Autoridad Nacional Española. Pero sí, el tema es que una persona, bueno, la persona que había sido designada ya no trabaja en la firma auditora, si se puede cambiar por otro. Eso también es necesario pasar por una nueva asignación por parte de la Autoridad Nacional, porque se asigna el controlador en función de su inscripción en el registro de los revisores oficiales de cuentas. Pero si es una cuestión porque el controlador que ha sido designado solo va a firmar el modelo A2 y tiene otro controlador que trabaja con él que va a hacer la verificación, si es una cuestión de permiso de acceso a ISU2E, eso el controlador en el webinario que hicimos para ellos tienen posibilidad de crear otro perfil de usuario controlador ejecutor en ISU2E que puede trabajar con él en la realización de las verificaciones de gastos. Entonces, para resumir, si es un cambio total de controlador porque por diferentes motivos y que queréis poner fin al contrato que habéis firmado con él, eso es mejor. Efectivamente, habrá que hacer una nueva solicitud en ISU2E, pero previamente hay que hacer la petición como lo hicisteis con el primer controlador, con la Autoridad Nacional Española, y entonces igual es mejor hablar con ellos previamente para conocer y saber cómo queréis poner fin al contrato con este controlador, porque habrá una cláusula seguro en el contrato que habéis firmado con él que regule todas esas cuestiones. Luego hay una pregunta de Blanca Delia que dice: ¿el porcentaje de participación del trabajador puede variar tanto para incrementar su participación o para disminuirla? Sí, efectivamente. Cuando se dice que el certificado de asignación fija un porcentaje de participación de la persona en el proyecto, tenéis la posibilidad una vez al año de modificar ese porcentaje, que puede ser a la alza o a la baja. ¿Vale? Pero claro, luego tenéis que pensar que vais a trabajar sobre una duración de 36 meses y que la media al final tiene que corresponder a la implicación de la persona en el proyecto, y también que el cómputo de todos los porcentajes de imputación de esa persona en el proyecto SUDOE y en los otros proyectos europeos en los que puede participar no supere el 100% de su tiempo de trabajo. Entonces, es a vosotros de ver un poco que esos porcentajes que vais a mover de un año para otro sean conforme a la realidad. ¿Vale? Isabel, ¿Sí? ¿proyectos europeos o no europeos? O sea, ahí bueno, es el 100% del tiempo, vamos, es lo que tiene que sumar en la asignación. Pero bueno, eso lo controla ISU2E. Cuando dais de alta la asignación, ponéis el porcentaje de ISU2E, el resto de atribuciones que tenga la persona en la entidad, y eso tiene que sumar el 100%. Y como decís, Isabel, se puede cambiar una vez al año hacia arriba o hacia abajo, y ya está. Luego tenemos una pregunta de Rubén Hernández Garrido. Al no tener controlador, licitación en curso, no hemos podido efectuar la primera declaración correspondiente a 2024. Entendemos que no habrá problema para efectuar la segunda declaración. No, ni la segunda ni la primera. Yo os animo a hacer las declaraciones. No sé si al final vais a hacer una única que recoja los gastos del 24 hasta mayo del 25, o si vais a hacer dos, fraccionándola en los gastos del 24 y en los años del 25. Eso es una cosa que tenéis que ver vosotros de la mejor manera. De cualquier forma, lo que tenéis que hacer es declarar todos los gastos a la mayor brevedad posible, para que cuando el controlador esté designado, pueda empezar a trabajar. Si la licitación está en curso, pues mucho mejor. Así que mientras que estáis dando de alta los gastos en ISU2E, ya se resuelve la licitación y el controlador pueda trabajar cuando esté designado. ¿Vale? Pero bueno, si no habéis declarado en el 24, yo os animo a que lo hagáis muy rápidamente ya, porque como os decíamos, necesitamos la aportación de todos los beneficiarios para este año
para cumplir la N+3 del año 2025. Así que, por favor, agilizáis cuanto antes las declaraciones de gasto. Lidia Morcillo Jordana, aunque la fecha de corte para el personal sea 30 de marzo, podemos introducir gastos de otras categorías hasta 30 de abril. Claro, por supuesto. E incluso, si me apuráis, hasta 15 o 20 o 29 de mayo, porque tenéis que presentar la declaración de gasto antes de finales de mayo. Entonces, si queréis cerrar la contabilidad al 30 de abril, lo hacéis así y así tenéis todo el mes de mayo para declarar. Pero bueno, eso también es una cuestión que tenéis que ver en el seno del consorcio del proyecto. Lo que aconsejamos y lo que la gran mayoría de proyectos tienen es que además del calendario de ejecución técnica, tenéis un calendario de ejecución administrativa y financiera, donde con el beneficiario principal, todos los beneficiarios habéis convenido de un calendario de trabajo y de declaración de gastos. Entonces, es a vosotros, y eso también hace parte del seguimiento de la coordinación del beneficiario principal, tenéis que poneros de acuerdo sobre este calendario y de saber en qué fechas paráis la contabilidad del proyecto para realizar la declaración. Entonces, si en el seno del consorcio habéis definido que para la segunda declaración de gasto vais a declarar todos los beneficiarios del proyecto, todos los gastos realizados y pagados al 30 de abril, pues ya ponéis todos los gastos pagados al 30 de abril. Y en cuanto al personal, como os he explicado antes, ponéis los gastos de personal hasta el 30 de marzo, porque todas las cuotas sociales, fiscales, estarán pagadas en esta fecha. Tomáis en cuenta también que, bueno, esas son las fechas que, en cuanto a los recursos humanos, para declarar gastos de recursos humanos hasta el 30 de abril. Tendréis que declarar los gastos de recursos humanos hasta el 30 de marzo, pero que sepáis que a nivel francés y portugués las fechas son diferentes. Así que también eso es sobre todo para los beneficiarios principales. Si pensáis fijar un calendario de cierre de la contabilidad de cada uno para todos los miembros del consorcio, igual en cuanto a los recursos humanos, las fechas pueden variar de un país a otro. Lo esencial es que los gastos estén realizados y pagados. Ya está. ¿Vale? A ver, volvemos de nuevo a la cuestión de los 10%. Si hicimos una declaración de gasto en diciembre del 24, ¿debemos haber ejecutado un 10% entre enero y mayo del 25 o desde el inicio del proyecto? A ver, aquí, Fernando, ¿qué respondemos a esa pregunta? Bueno, ya has contestado, yo creo, tú antes. Claro, este caso es verdad que entre diciembre 24 y mayo 25 o marzo 25 para personal, pues puede ser un tiempo corto para poder acumular un 10% en esa declaración. Antes hemos comentado que lo mejor es que lo comuniquéis al beneficiario principal y él a nosotros, esta casuística, para que nosotros tengamos conocimiento de cuál es la situación y entraríamos en contacto con vosotros sin ninguna duda. Si tenemos alguna comunicación que hacer, por lo que os hemos dicho antes de que necesitamos cuanto más gasto mejor, pues lo haremos saber. Que como decía Isabel, pues intuimos que pues os diremos que declaréis lo que tengáis, aunque sea inferior al 10% en estos casos, pero bueno, esa comunicación todavía no la hemos emitido, entonces bueno, pues reservamos un poco la cuestión, pero lo importante es que nosotros también lo conozcamos, que vosotros lo conozcáis y que nosotros también lo conozcamos. Y yo creo que para añadir, con respecto a los gastos de personal, igual no pudisteis llegar hasta los de diciembre de 2024, entonces ahora es la oportunidad, quizá muchos os quedasteis en octubre, que es cuando teníais todos los gastos ya realizados, entonces ahora es el momento de incluir esos gastos que pueden contribuir, y desde el inicio del proyecto quizá en algunos casos también se olvidaron o bueno, a posteriori os habéis dado cuenta de que hubo determinados gastos que no incluisteis en la primera declaración. Es el momento de incluirlos en esta. Y también añadir sobre esto lo que os decía antes. Normalmente en el seno del consorcio habéis fijado un calendario de declaraciones de gasto. El programa exige que haya a mínima una declaración al año.
antes del final del mes de mayo. Podéis tener también 2 declaraciones al año. Eso es una cuestión que habéis fijado en el seno del consorcio. No obstante, si veis todavía que eso lo dudo, sinceramente, si no habéis alcanzado el 10% del presupuesto del plan financiero presupuestado a 30 de mayo. Si no habéis fijado en el seno del consorcio otra declaración en octubre, por ejemplo, vais a tener que esperar la siguiente declaración en mayo del 26, lo que significa que antes de inicios del 27 no vais a recibir ni un céntimo de reembolso de las actividades realizadas en el 24 y en el 25. Entonces, por eso es muy importante que declaréis cuanto antes todos los gastos para que también podáis recibir también los fondos FEDER relativos a esas actividades que habéis realizado desde el inicio del proyecto. Eso es también una cuestión a considerar. Ahora os invito de nuevo a ver con vuestro beneficiario principal si habéis fijado un calendario de declaraciones de gasto. Si no hay, pues tenéis que ceñiros a la norma del programa. Es una declaración de gasto obligatoria antes del 30 de mayo de cada año. Y entonces esta declaración que tenéis que hacer de aquí hasta el mes que viene, tenéis que cumplirla. ¿Vale? Luego hay una persona que nos dice de enviar por email la presentación. Como se enseñaba al inicio del evento, bueno, igual no estabais, lo vuelvo a compartir. El PowerPoint que enseñó Gloria antes está disponible en la página web. En documentos y recursos tenéis aquí un apartado, ¿no? ¿Veis? Documentos y recursos, estamos aquí. Aquí tenéis la guía Sudoe donde están todos los datos relativos a las normas del programa y a las normas sobre elegibilidad de gastos. Y aquí en este apartado de declaración de gasto y seguimiento de proyectos tenéis las presentaciones de los webinarios que están en un zip, y en este zip tenéis pues todo lo que os habíamos indicado en esos seminarios lo que se presentó antes. Entonces, todo lo que os comentamos hoy, como lo decía anteriormente, tenéis la información en la página web, tanto en la guía como en los PowerPoints, y también aquí podéis ir a ver los antiguos webinarios que hicimos sobre esta cuestión. ¿Vale? ¿Qué paso tiene el verificador? Bueno, el controlador, para comprobar esta segunda justificación. El mismo plazo que tuvo en la primera. Es decir, para los controladores españoles tienen un plazo de 20 días hábiles para realizar la declaración de gasto. También indicaros que estamos en proceso de modificación de la guía Sudoe, donde figura esos plazos en la ficha 6 o 7, ya no recuerdo el número de... Es la ficha 7. Entonces, la semana que viene tenemos un comité de seguimiento para varios asuntos del programa, y entonces, después de este comité, subiremos una nueva versión de la guía Sudoe con la actualización de esos datos, y ya veréis que los controladores de primer nivel disponen de un plazo de 20 días hábiles para realizar su trabajo. ¿Vale? Y también, cuando abren para subsanar, eso también hay que tomarlo en cuenta, vosotros disponéis de un plazo de 10 días hábiles para responderle. Significa que una vez que se han pasado esos 10 días hábiles, el controlador puede perfectamente retomar la mano sobre la declaración de gastos y solo validar, verificar los gastos que son correctos. Si no aportáis documentación, él puede decidir a devolver esos gastos y tendréis que presentarlos en una nueva declaración, al no estar completos o conforme en esta declaración que está analizando hoy. Alors, pregunta de Minerva Montes Andrade, que es bastante larga. Bueno, empiezo a leerla y a ver. Buenos días. En relación con el periodo a justificar, es obligatorio hacerlo hasta marzo del 25. Se puede hacer el corte a diciembre del 24 y el año que viene hacer la declaración de la anualidad completa sin cortes. Tal y como se ha comentado, tendríamos que grabar 2 líneas, una para cada anualidad,
Bueno, empezamos por la primera, que luego es a diferentes etapas. Bueno, como os decía antes, normalmente en el seno del consorcio tenéis un calendario de justificación que tenéis que respetar todos los beneficiarios del proyecto. A ver, por poder cortar a diciembre podéis hacerlo, pero nosotros os animamos a que declaréis más gasto posible, como os hemos indicado en cuanto a la cuestión del N+3 y vosotros también en una cuestión de reembolso. Si os quitáis 4 meses de gastos ejecutados y pagados, pues puede ser un importe bastante importante que no vais a recibir a inicios del año que viene, sino tendréis que esperar un año más para recibir los fondos. Así que, bueno, es una cuestión que tenéis que ver en el seno del consorcio para poneros todos de acuerdo en qué fecha de corte de la contabilidad cogéis, pero nosotros animamos a tener unos periodos los más amplios posibles para que podáis recibir a la mayor rapidez posible los gastos inherentes. Entonces, tal y como se ha comentado, tendríamos que grabar 2 líneas, una para cada anualidad, pero al ser 2 anualidades debemos modificar el porcentaje de asignación. Entonces, ISUDUE permite seleccionar para los meses del 24 el porcentaje de asignación del 24 y para 2025 el porcentaje de asignación correspondiente. ¿Tenemos que hacer una asignación nueva para los meses restantes de 24 o es la misma que para la primera declaración? Muchas gracias. Bueno, aquí Fernando, si quieres ayudarme, pero yo creo que aquí la cuestión es que si efectivamente tenéis un porcentaje de asignación para el 24, tendréis que declarar los gastos del 24 conforme a este porcentaje de asignación en una línea. Y si para el 25 el porcentaje de asignación de las personas ha cambiado, pues tendréis que declarar en otra línea los porcentajes de asignación de la persona para el año 25. Y efectivamente, sí, si se solapan 2 anualidades para las cuales tienen tasas de asignación diferente para las personas, en vez de hacer una línea, tendréis que hacer 2. Porque si ese porcentaje ha cambiado, como habéis visto, el sistema aplica automáticamente el porcentaje en función de las fechas de validez de dicho porcentaje de asignación, y entonces será vosotros a jugar con esa opción de la aplicación informática. ¿Vale? Yo creo que Sí, sí, así funciona. Así está. Bueno, no hemos tenido casos todavía, porque ahora como estáis con la segunda, pero está así pensado, como ha dicho Isabel, tendréis 2 versiones, la 1 y la 2, y en función luego de los periodos de imputación de los gastos, ISUDOE deberá seleccionar la versión 1 o la versión 2. Entonces habrá un asiento, por ejemplo, para el año 24 con un porcentaje, digamos, 50%, y luego los meses de enero, febrero, marzo, la versión 2, por ejemplo, al 60%, por decir algo. Y eso debería funcionar sin problemas. seguís, que estoy. Sí, la siguiente pregunta es, si no tenemos ninguna guía interna, ¿a partir de qué importe se han de subir los 3 presupuestos? Claro, yo no sé qué entidad es, si es una entidad pública o es una entidad privada. Si es una entidad pública, a partir de 5.000 euros, la Autoridad Nacional entiende que tiene que haber algún tipo de proceso de transparencia, publicidad, etcétera. Con lo cual ahí se tiene que haber pedido por lo menos los presupuestos. Si es una entidad privada, el importe mínimo a partir del cual se tienen que pedir presupuestos es de 15.000 euros. IVA excluido. Es lo que dice un poco nuestra norma. Sí, si quieres puedo responder. Leticia 10 pregunta si podemos actualizar las fechas de presentación de la segunda declaración de gastos. Pues las fechas de presentación son las que vienen en la guía, que es antes de finales de mayo de este año. Y eso va a ser la fecha para todos los años que vienen. Hubo un desfase en la primera anualidad, en el primer año, que era en 2024, por las
por el simple motivo que la aplicación informática no estaba disponible en el mes de mayo del año pasado. E incluso, bueno, con 4 meses de ejecución, igual los gastos que hubierais debido de declarar eran no significativos. Entonces, por eso, en el año 24 se ha tomado un calendario excepcional. Eso os lo habíamos indicado cuando os hemos enviado todas las comunicaciones a lo largo del año pasado, sobre todo a partir del otoño. Al inicio os habíamos pedido octubre, pero como el módulo de declaración de gasto se puso en marcha en noviembre, os pedimos de hacer la declaración de gasto antes del 31 de diciembre de manera excepcional. Pero a partir de este año y los siguientes, la fecha tope es finales de mayo. Pues Mari Carmen empieza a tocar la cuestión aquí de la flexibilidad de gasto, que es entre distintas partidas se puede hacer trasvase de fondos. ¿Hay algún límite? Así que Fernando, te dejo explicar la cuestión de la flexibilidad. Perfecto. Pues no hay... No sé si tienes el micro puesto. No hablamos de trasvase entre partidas, eso no. Lo que tenemos es lo que llamamos la flexibilidad. Y eso es un poco lo que muestra la pantalla, la veis, ¿no? ¿La pantalla se ve bien? Que la amplíe aquí. Vale, esto es una imagen que está en la ficha 6 de la guía, ¿vale? O sea, que la podéis consultar. Aquí hay varios límites que tenéis que tener en cuenta. Por ejemplo, en personal es un 15% lo que se puede incrementar el gasto ejecutado en relación al plan financiero programado. Por ejemplo, aquí tenemos un gasto de 80.000, en realidad ha ejecutado 85.000, y entonces se ha incrementado en un 6,25% el presupuesto. Aquí no se puede superar el 15%. Esto es un límite que tenemos. Otro límite que tenemos es que al final de la ejecución, o sea, que en el saldo final, lo que vamos a comprobar es que el total del gasto de personal que se ha ejecutado en relación al conjunto del total de gasto ejecutado, o sea, supongamos estos 85.000 euros son 85.000 de un total de 172.000. Entonces, en ese caso, lo que vamos a verificar es que no se supera el 65%. Este porcentaje no es más del 65%. Si fuera más del 65%, lo que nos presentéis en el saldo final, haríamos un ajuste, el ajuste necesario para que no superara esta cantidad, con el límite mínimo de que respetaremos el presupuesto programado. Es decir, si esto fuera un 70%, por ejemplo, 85.000 fuera un 70% del total, empezaríamos a ajustar gasto, pero no podríamos bajar de 80.000. Esta es otra limitación que tenemos. En el conjunto de categorías, lo mismo que para personal, no se puede superar el 15%. ¿Qué significa esto del conjunto de categorías? Pues lo que vemos es que ha habido algunas categorías como personal, y en este caso, lógicamente, los costes simplificados que están vinculados, que son oficina administrativos y viaje y alojamiento, que, digamos, tienen una ejecución superior a la prevista. Aquí también en gasto de infraestructura y obra. Sumamos estas cantidades, en este caso son 9.000 euros. Y estos 9.000 euros lo comparamos con el plan financiero original, que son 168.000, y lo que vamos a comprobar es que no supera el 15%. Ese es otro tope que tenemos. Y luego el último tope, que es a nivel general, es que un beneficiario puede ejecutar por encima de su presupuesto, en este caso ha ejecutado un 102,38%. Este exceso del 2,38% o 4.000 euros podría ser subvencionable, pero aquí tendríamos que jugar con que en otros beneficiarios del mismo proyecto hubiera infraejecuciones de tal manera que pudiera absorber estos 4.000 euros, porque lo que no se puede sobrepasar al final es el plan financiero del conjunto del proyecto.
Así que no hablamos, en resumen, digamos, de cambio entre partidas, sino que hablamos de una flexibilidad presupuestaria, que es la que os acabo de explicar. Vale, antes de tomar la otra pregunta, igual informaros que, bueno, ya veréis en el chat que todavía quedan muchas preguntas y entonces para no sobrepasar el tiempo que nos habíamos marcado hasta las 12 más o menos, os dejamos todavía unos 5 o 6 minutos para indicar vuestras preguntas en el chat y luego cortaremos el chat para poder tener un webinario que acabe en una duración aceptable. No obstante, viendo la multitud de preguntas, de aquí a finales de mayo organizaremos otro webinario para que podáis seguir con las preguntas. Así que, bueno, os digo, tenéis todavía 5 o 6 minutos para indicar vuestras preguntas y luego cortaremos el chat y os daremos cita para otro webinario más adelante para que podáis retomar todas esas preguntas. Así que he perdido el hilo de la pregunta dónde estamos. Si queréis seguir si con la queréis. siguiente pregunta, sí, gracias. Sí, la siguiente pregunta es de Lucía Martínez Rodríguez. Dice, buenos días. En el caso de gastos por asistencia a congresos, entiendo que se puede considerar que solo hay un proveedor que ofrezca el servicio. Solo se hace un congreso y es facilitado por una organización específica. En caso de no estar tramitado por medio de un contrato, en cuyo caso creo que directamente no harían falta los 3 presupuestos, ¿harían falta aún así 3 presupuestos? No tendría sentido, ¿verdad? Simplemente en la motivación del gasto tiene que estar bien explicado el motivo por el que la asistencia al congreso es importante. Efectivamente, no es necesario, no sería necesario. Paso a la siguiente pregunta, por si podemos agilizar, porque como nos quedan muchas preguntas, la siguiente es de Fran Fernández, de FEDESA. ¿La obligación de pedir presupuesto es a partir de una partida económica o para cualquier importe, por pequeño que sea? Yo creo que, Fernando, ya lo has explicado varias veces. No sé si quieres... Y aquí ya, por retomar un poco el tema de cómo está planteado ISUDOE, que no sabéis que cuando hay gastos de las categorías, o sea, todas las de menos personal, básicamente, pues hay que elegir si el procedimiento de compra es a través de un contrato, que vuelvo a repetir, más o menos, cantidades públicas a partir de 5.000 euros, se entiende que tiene que haber un contrato. Se entenderá, pues, no sé, 6.000 euros, o sea, hay una motivación de contratar y luego, pues, un contrato menor, pues eso tenéis que reflejarlo, digo, como por ejemplo, en el módulo de contratos. Si son por debajo de 5.000 euros, puede que sea un proceso de compra sin contrato. Esto para los públicos. Y para los privados, a partir de 15.000 euros, seguro que tiene que haber algún tipo de contrato vinculado a ese gasto. He perdido la pregunta también, me he ido no sé dónde. Yo sigo. Vale. Una pregunta, la siguiente sería, nos gustaría saber si podemos incluir en una sola noticia web o publicación en redes sociales la solicitud de 3 presupuestos para diferentes servicios de actividades. ¿Es esto viable? A ver, aquí no entiendo muy bien la pregunta. En una sola noticia web, presupuesto para diferentes servicios de actividades. Esto se llama. A ver, aquí, si entiendo bien, es para abrir un concurso para hacer una actividad en el proyecto y pide la solicitud de 3 presupuestos. A ver, si publican una oferta de un servicio, no piden 3 presupuestos, es la publicidad y luego es a vosotros en función de la práctica de la entidad, cuáles son los medios que utilizáis para lanzar una contratación pública, un concurso. Podéis subirlo en la web del proyecto, en la web de vuestra entidad, en la web de todos los beneficiarios del proyecto, en las redes sociales poniendo un enlace a la web donde aparece la oferta. Bueno, no sé si queréis completar esta cuestión, Fernando. No, está bien, es lo que dices. O sea, si se publica ahí no estás pidiendo 3 presupuestos, estás publicando. Claro. Entonces ahí puedes recibir 10 o 20 propuestas. Claro. Pensar en hacer, 2. Sí. Pero vamos, que siempre está muy bien publicar, eso sí. Cuanto más se publique en más sitios, mejor.
Y cuando publiquéis, pensé en hacer capturas de pantalla para demostrar que se ha publicado en un medio de comunicación. Entonces también pensáis que en la captura de pantalla debe figurar muy bien el día y, sabéis, en la pantalla se ve el día de la captura de pantalla, que solo no sea una imagen que no permita ver que es en una página web y en tal día y en tal hora. Ya aprovecho, estoy pensando cosas que hemos visto también en el pasado y demás para entidades privadas, no entidades públicas. El caso siguiente, se publica, por ejemplo, o se piden 3 ofertas, lo que sea, y se adjudica a un servicio a una empresa. Y luego resulta que la empresa ejecuta más trabajos de lo que se publicó o lo que se anunció. Y se nos declaran gastos que en principio no tienen relación con esa publicación. Eso es problemático, porque luego después, en caso de control, no hay una vinculación entre lo que se ofertó y los trabajos que luego se han realizado. Y el auditor dice, pero ¿por qué habéis pagado a esta empresa 20.000 euros cuando en realidad el anuncio decía que sí tenía que hacer esto, esto y esto por valor de 8.000? Esto nos ha pasado, digo, hay que tener cuidado, sobre todo las entidades privadas que no estáis normalmente con el tema de la contratación pública, de que los anuncios que hagáis se correspondan con los trabajos que después se van a realizar. Y si hay que hacer otros trabajos, hay que volver a anunciar, porque si no, luego pues pueden pasar estas cosas. La siguiente pregunta es de Lucía Martínez Rodríguez y dice, si en la proposición de controlador se subieran los documentos de contratación, cláusulas administrativas, ofertas recibidas, etcétera, ¿es necesario volver a subirlos en el gasto de auditoría que registremos en esta declaración? Sí, esto es lo que hemos dicho antes con respecto a los gastos, que es mejor que se suban de nuevo. Y la segunda parte de la pregunta es, entonces, si nuestro controlador ya ha validado los gastos y los ha catalogado en ISUDOE como gasto correcto, ¿podemos estar tranquilos de que no nos faltan documentos por subir y de que lo hemos registrado bien? Bueno, aquí yo creo que voy a compartir pantalla del evento que se hizo en octubre, porque bueno, al final la declaración de los gastos lleva un proceso y después del controlador está la autoridad nacional para algunos países y luego también una verificación por parte de la Secretaría Conjunta. Entonces, yo no me atrevería a decir que sí o sí va a ser validado ese gasto. No sé si queréis ver, si podéis ver en pantalla ahora mismo un poco lo que son las distintas etapas. Esto yo creo que ahora mismo no nos vamos a detener, no vamos a entrar en detalle. Si queréis un poco refrescar las ideas, sabéis que tenéis a vuestra disposición el vídeo de este webinario donde se explicaron los distintos pasos de las declaraciones de gastos. Y bueno, no sé si Fernando o Isabel queréis completar algo más al respecto. Sí, estamos en la pregunta de Lucía, que hace 2 preguntas, ¿no? Sí. A ver, con respecto a la primera, de la documentación del controlador, si ya subieron las cláusulas, las ofertas, todo en ese momento, pues, no es necesario volver a incorporarlo. Lo que sí que tenéis que hacer es crear un contrato. O sea, para que después, cuando creéis el gasto, se vincule a ese contrato. Porque como sí o sí tuvo que haber un contrato, ahí una vez, yo creo que ahí sí que, como tenéis que crear ese contrato para luego poder vincularlo al gasto, volver a subir las cláusulas, tampoco creo que cueste demasiado. No es en cada gasto, entonces, que luego tenga relación con el controlador. Es cuando creéis el contrato del controlador, subid ahí esa documentación que tampoco creo que os cueste demasiado. Y será una vez. Y con respecto a la segunda pregunta, de si ya es un gasto correcto por el hecho de que el controlador lo haya validado, o sea, lo haya verificado en este caso, no, lamentablemente no es un gasto correcto, es un gasto al que el controlador le ha parecido que es un gasto correcto.
pero no significa que después, como ha puesto Gloria en la pantalla, vaya la Autoridad Nacional o nosotros mismos después y detectemos algo que el controlador por algún motivo no vio y entonces pues habría que a lo mejor todavía devolver o excluir gasto o lo que fuera. Es como funciona el circuito financiero. Y la siguiente pregunta es, en la declaración que tenemos que hacer ahora solo incluiremos nóminas hasta marzo, ¿no? Ya que el IRPF de abril y mayo no se paga hasta julio, segundo trimestre. Sí, eso es lo que hemos hablado antes, correcto. Ya lo hemos comentado. La siguiente Tenéis pregunta. que declarar, entiendo que cuando dice nóminas se refiere a nómina y el IRPF y Seguridad Social hasta marzo. Y la siguiente pregunta dice, ¿el último gasto correspondiente al último pago del auditor debe hacerse una vez haya verificado el último gasto? Y esto será posterior a abril de 2027. Entiendo que este último gasto del auditor ya no podríamos declararlo por fuera de plazo. Normalmente hay un mecanismo para este pago que es excepcional y permitirá, no hemos llegado a ese momento, hablo del programa anterior, un mecanismo un poco excepcional que permite que ese último pago al auditor sea también subvencionable. O sea, es un caso, digamos, excepcional y entonces nosotros lo contemplamos para que sea subvencionable y no tengáis que pagar un gasto al que os obligamos y que no podáis luego, digamos, incorporarlo en la declaración. Pero bueno, en su momento ya se explicará. Sí, nos preguntan si el seminario está grabado y si va a estar disponible. Sí, sí. Sí, vale, sí. Luego la siguiente pregunta es, a modo excepcional, nos autorizan la posibilidad de cambio de controlador. Para la primera declaración, el controlador ya ha finalizado su trabajo verificando los gastos. Ahora, para la segunda declaración, debemos primero presentar la nueva propuesta del controlador y subir los formularios y la designación de Hacienda. La pregunta es, ¿está la plataforma ya preparada para hacer este paso previo antes de incluir los gastos de la segunda declaración? A ver, Gracias. aquí son tareas que están totalmente independientes, así que podéis ir grabando los gastos de la segunda declaración de gasto y en paralelo hacer todo el procedimiento de modificación del controlador de primer nivel. Primero, como bien decís, es hacer los formularios y enviarlos por email al Ministerio de Hacienda y luego, en cuanto esté designado por parte de la Autoridad Nacional Española, volver a entrar los datos en ISUDOE para que el nuevo controlador tenga sus credenciales para trabajar con vosotros. Pero son dos procedimientos totalmente independientes, entonces podéis ir grabando los datos en ISUDOE, los gastos, y luego, en cuanto el procedimiento esté cerrado, el controlador podrá tener la declaración a su disposición. Pero yo os animo justamente a no esperar que el controlador esté designado, sino empezar ya a declarar los gastos para que en el momento que esté validado por la Autoridad Nacional pueda empezar a trabajar el día siguiente. Sigo el porcentaje de participación del trabajador de sí que puede cambiarse una vez al año. En esta segunda declaración, entre 2024 y 2025, se pueden hacer dos cambios entonces. A ver, primero tenéis un porcentaje de asignación para el 24 y otro para el 25. Bueno, aquí, en realidad, supongamos que el trabajador tuvo una primera versión que empezó el 1 de enero 24 y han declarado hasta octubre 24. Se podía hacer un cambio en el año 24 porque no se ha hecho ningún cambio, que sería en octubre 24, y luego en enero 25 se podía hacer el cambio del año 25. O sea, eso también es factible. O sea, esa posibilidad existe. Es decir, el primer cambio sería en octubre 24 y el segundo ya sería una vez durante el año 25, que puede ser en enero o en otro momento, en mayo o cuando sea. Vale, la pregunta de Elena, si se ha contratado a alguien en marzo, se pueden incluir los gastos de nómina de marzo y abril.
A ver, se incluyen siempre y cuando todos los gastos inherentes que la Seguridad Social y RPF hayan sido pagados. Entonces, para la persona, como se ha hablado antes, yo creo que solo el mes de marzo podría estar imputado, porque solo para el mes de marzo, en el mes de abril y mayo, tendréis pagado los gastos de Seguridad Social y RPF. Para el mes de abril tendréis que esperar la siguiente declaración de gasto. Tenemos luego otra pregunta de Francisco. Por problemas internos con la aprobación de presupuesto y otros asuntos burocráticos, no vamos a poder tener contratado al auditor externo antes de finales de mayo y quizá tampoco antes de julio. ¿Podríamos validar los gastos después de esta fecha? En caso contrario, ¿qué opción nos quedaría? Bueno, opción no hay muchos. Desgraciadamente, hasta que la contratación de su controlador no se termine, efectivamente nadie va a poder realizar la tarea de verificación. Entonces, aquí vuelvo a repetirme. No perdéis tiempo en esperar que el controlador esté designado, sino ir haciendo las declaraciones de gastos y la grabación de los gastos en SUDOE para que en el momento que el controlador esté designado pueda empezar a trabajar. Entonces, es una cuestión que igual ya veremos más adelante cuando hacemos el seguimiento de cada proyecto, de qué entidad se trata, y entraremos en contacto con el beneficiario principal para entender esa situación. Pero bueno, si es un problema también que dificulta la ejecución del proyecto, Francisco, si nos puedes por email informarnos de la situación y del proyecto, nos vendría bien para hablar contigo un poco de las posibles soluciones. Y sobre todo que estemos conocedores de la situación para que luego el proyecto no esté perjudicado en caso de que haya alguna medida administrativa o financiera que se tome. No obstante, por favor, puedes ir registrando tus gastos para que veamos que también, a pesar de no tener un controlador, estáis trabajando en el proyecto y ejecutando. Eso también, nosotros es una pista que verificamos también. Si un beneficiario no pone gastos en la aplicación informática, a nosotros es la primera alerta que nos salta a la vista. Entonces decimos, ¿qué pasa con este beneficiario? No está activo en el proyecto, no presenta gastos, no trabaja. Entonces, bueno, eso, intentar levantar todas las dudas o las alertas que podamos tener de una participación en el proyecto, entrando en los gastos y luego, bueno, si tenéis dificultades administrativas, pues comunicárnoslo para que estemos al tanto y podemos intentar ayudarnos en resolver esos problemas, ¿vale? Isabel, yo creo que lo que acabas de explicar puede dar respuesta a la siguiente pregunta, que dice que una vez han realizado la declaración de gasto, el verificador tiene 20 días hábiles para verificar dicha declaración. Si no tienen contratado el verificador o el controlador en esa fecha, sería mejor retrasar la declaración para cuando lo tengamos contratado o hacemos la declaración en mayo y ya la verificará el auditor cuando esté contratado. No, es exactamente lo que estaba diciendo Isabel. Es mejor que hagáis la declaración y agilicéis al máximo la contratación del controlador y una vez esté contratado tendrán los 20 días hábiles. Pero no demoréis la declaración. Es el mensaje que se está transmitiendo a lo largo del día de hoy. La siguiente pregunta de Margaret Molina. ¿Podéis indicar qué documentos acompañan la declaración de costes de personal? Bueno, yo creo que aquí podemos remitiros también a la guía SUDOE y a la ficha 8.1 con la pista de auditoría donde tenéis el listado de los elementos justificativos que son necesarios para este aspecto. No sé si queréis que comparta pantalla rápidamente. Lo pongo, Gloria. Lo tengo ya aquí. Gracias. Bueno, es el último apartado de la ficha 8.1 y efectivamente se habla de unos aspectos generales de la pista de auditoría, la nómina, los documentos oficiales relativos a otros gastos vinculados como seguridad social e impuestos, lo que hablábamos antes, seguridad social e impuestos, una tabla detallada con los cálculos que lo hemos comentado antes, el Excel.
Y luego, un poquito más abajo, ya hay excepciones, hay para cada país, digamos, más concreción. Por ejemplo, aquí hay un aspecto para los beneficios españoles, se habla del IDC, del ERDC, el modelo 111 o pago de retenciones, pues en función de lo que se esté haciendo, pues todos estos documentos que tienes aquí en esta ficha, en el último punto de la ficha, pues es lo que hay que seguir. La siguiente pregunta es, una vez el controlador ha verificado los gastos, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que enviar los documentos anexo 2, etcétera, a alguien por email? Aquí, Isabel y Paco me ha adelantado, creo. El controlador lo único que tiene que hacer en este marco 21-27 es finalizar su tarea. Aquí hay, y ahora creo que voy a repetir un poco, yo creo que Isabel lo ha comentado antes. Los beneficiarios españoles, los controladores, tienen dos tipos de perfiles. Hay un controlador supervisor, que es el que firma el contrato con el que ha autorizado la autoridad nacional, y este, a su vez, con su usuario, puede crear perfiles para unos otros controladores de su organización que sean controladores ejecutores. Pongámonos el caso de una entidad, el ROC es el que va a firmar finalmente el documento, os explico qué llamamos firmar, y luego hay gente, digamos, que trabajan en la entidad del controlador, que son los que realizan realmente el trabajo, digamos, de verificación de cada uno de los gastos, checklists, etcétera. Entonces, el perfil del controlador supervisor da de alta un perfil de controlador ejecutor. El controlador ejecutor hace su tarea, rellena una checklist, cumplimenta lo que tiene que devolver, excluir o aceptar, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego finaliza su tarea en ISUDOE. Se le va a preguntar una pregunta muy simple, y es que no tiene conflicto de interés y doy por finalizado mi trabajo. Y en ese momento el controlador supervisor tiene que acceder también a ISUDOE, o con el perfil del controlador supervisor se accede a ISUDOE y cierra la tarea, también diciendo que no tiene conflicto de interés, y en el momento que él cierra la tarea, se acabó su trabajo. La declaración pasa de estar en estado declarada a estar en estado verificada. Y ya está, no tiene que adjuntar ningún documento posteriormente ni nada. El hecho de que sea el perfil del controlador supervisor autorizado por la Autoridad Nacional, digamos, para nosotros como programa es suficiente para entender que este controlador supervisor ha firmado los documentos pertinentes. Luego, Irene pregunta si podemos responder a la pregunta que era la cuestión de los recursos humanos, ¿no? ¿Lo creo? Hoy es que se me ha ido el... Si era la pregunta, la sí. aclaración que tenemos que hacer ahora, solo incluiremos nóminas hasta marzo, ¿no? Ya que el IRPF de abril y mayo no se paga hasta julio, segundo trimestre. Y ya. Eso es, correcto. Vale, luego hay una pregunta de Ángel que dice si queremos adjuntar al informe técnico un PDF con el detalle de las acciones de comunicación realizadas, ¿dónde se puede subir este documento? Entonces, imagino que las acciones de comunicación están vinculadas a una actividad del proyecto, que igual en esta actividad tenéis previsto de hacer un entregable. Entonces, cuando complementáis el informe de ejecución, si hay un entregable que está vinculado, podéis añadir aquí este documento. No obstante, tenéis posibilidad, mientras que los compañeros van respondiendo a las siguientes preguntas, voy a conectarme en la versión de prueba de ISUDOE para enseñaros cómo subir nuevos documentos en el apartado comunicación y resultados en ISUDOE. ¿Vale? Si queréis seguir, por favor. Sí, Rosana Anglés pregunta si hay algún sitio donde esté la documentación que se le envía al controlador. Vale, entonces la documentación que se envía al controlador normalmente es él que tiene que subirla. Si os pide que en una 112 falta la nómina, en el 120 falta el justificante de pago, vosotros les enviáis esos dos documentos por email y él va a subir en cada asiento los documentos que les habéis enviado. Eso es una práctica.
No obstante, también lo que se puede pasar es que el controlador os dé la mano de nuevo en la declaración que habrá para subsanar y así vosotros subís en la declaración en los asientos los documentos que faltaban, ¿vale? De cualquier forma hay que tener mucho cuidado en subir la documentación en los asientos y no en cualquier otro sitio, porque cada controlador o cada persona que va a verificar los gastos va a descargar la documentación que hay en cada asiento. Entonces, si se sube la documentación en un asiento erróneo, vamos a ver que la documentación no figura. Entonces, podemos nosotros en nuestra etapa, por ejemplo, o la autoridad nacional, excluir el gasto o devolver el gasto, considerando que no está toda la documentación. Entonces, aquí también tenéis que tener mucho cuidado en el sitio donde subís la documentación, ¿vale? Voy a compartir la pantalla para responder más concretamente a la pregunta anterior para la documentación relativa a las actividades de comunicación. Bueno, aquí tenéis un formulario de prueba, ahí está en francés, conectado con un perfil de usuario francés. Bueno, eso es nuestro formulario de prueba. Vosotros también en el apartado realizaciones y comunicación, al cual tenéis directo acceso a partir del informe de ejecución del proyecto o también accediendo directamente a este menú, tenéis aquí todas las realizaciones y entregables previstos, ¿vale? Entonces aquí, si por ejemplo en un entregable vinculado a una actividad están todas las actividades de comunicación, vais aquí y aquí tenéis la posibilidad de subir el documento, ¿vale? No obstante, si queréis crear una nueva categoría de entregable, productos realizados en el marco de la comunicación, es muy sencillo. Vais aquí, dais de alta un nuevo entregable, aquí ponéis el título, pues no sé, actividades de comunicación, año 2025, un grupo de tarea al que pertenece, elegir el grupo de tarea, la actividad, bueno, a ver, eso es un formulario de prueba, descripción del entregable, se trata de nada, guardar, no me va a permitir guardar porque no he seleccionado actividad, pero bueno, a ver si funciona. Claro, porque no tengo actividad seleccionada porque, bueno, como os decía, es un formulario de prueba, igual no hemos creado actividad. Pero bueno, tenéis esa posibilidad de crear tantos entregables como queréis. A ver, tampoco es una opción que tenéis, la podéis utilizar, pero con precaución. Entonces, si vuestro informe de actividad de comunicación está en una realización, subís en las realizaciones previstas o no entregable, o si no, podéis crear un entregable nuevo, o si no, también una realización. Ojo que las realizaciones están vinculadas con el indicador de realización, así que también aquí hay que tener mucha precaución con esto. ¿Vale? Tenemos un usuario que dice, en la verificación anterior que teníamos de plazo hasta el 24 de abril, según se informó en correo de cuándo estaba la aplicación disponible. El controlador nos dijo que le daba error de fuera de plazo, pese a que le dejó continuar. Bueno, entonces, aquí, como sabéis, el módulo se puso en marcha el 25 de marzo y entonces contabilizamos los 20 días hábiles de plazo que tiene el controlador para realizar su verificación de gasto. Si desde el 25 de marzo contamos 20 días hábiles, llegábamos a la finalización del plazo, pues la semana pasada, en plena Semana Santa. Entonces, la aplicación informática cuenta los 20 días hábiles, pero figura un mensaje en Dishdoe indicando que esos días hábiles tienen que adaptarse en función de cada comunidad autónoma o localidad, porque los festivos en España son a nivel local y regional. Entonces, no podemos adaptar el mensaje para cada municipio de España. Es al controlador de ver
dónde se sitúa y si el plazo de 20 días cae en un festivo o en un domingo, de añadir los números de días máximo que tiene para hacer su trabajo. Efectivamente, una vez pasado el plazo de 20 días, la aplicación deja y permite continuar trabajando. Eso es totalmente lógico, pero es un aviso que le permite ver, ojo, ya tenías un plazo de 20 días hábiles, a partir de ahora que sepas que estás más allá de este plazo. Por eso es un aviso que le ayuda a terminar cuanto antes su trabajo. ¿Vale? Cuando hay avisos de plazo en ISU2E, la aplicación no se paraliza, permite seguir trabajando, pero es un aviso que os da para deciros que estáis fuera de tiempo y así os ayuda a controlar mejor vuestro calendario de trabajo. Sí. ¿Vas? Sí, Gemma Pérez Martín dice, uno de los beneficiarios nos pregunta si puede modificar alguno de los gastos de la primera declaración, aunque ya ha sido validada por el controlador, dado que no se ha efectuado el reembolso aún. Tratan de incluir gastos de personal del primer periodo que no se validaron. En este caso lo que deberían hacer sería aprovechar la segunda declaración, entiendo yo. Que para eso, bueno, pues el plazo está muy cerquita, como se ha dicho, finaliza a finales de mayo. Entonces, si el controlador ya ha realizado su verificación, yo entiendo que la opción más sencilla sería incluirlo en esta segunda declaración. Y la única. Gracias, Fernando. Vale, leo la siguiente pregunta de Sara Lacalle. En relación a indemnizaciones por despido en proyectos europeos, entendí en su momento que no se indemnizan. ¿Podrían confirmar que es así? Este es un tema que tiene varias aristas, vamos a decir, porque hay varias casuísticas y entonces yo, Sara, creo que el caso concreto que tengas, lo mejor es que nos pongas un correo electrónico exponiéndonos qué es lo que ocurre en este caso, porque claro, depende de la persona, el despido, si es, digamos, una persona que venía de antes, que es una persona contratada, es profeso para el proyecto. O sea, hay varias casuísticas aquí que tenemos que conocer para una respuesta correcta. Siguiente pregunta de Eva. Buenos días. ¿Podéis confirmar que si las declaraciones del personal del proyecto SUDOE no han cambiado, pero sí ha habido cambios en el resto de proyectos en los que participa? Por ejemplo, un proyecto ha finalizado y empieza otro. ¿No es necesario modificar esta declaración de dedicaciones? Contesto yo a estos, Gloria. Lo que hemos dicho antes es, en este momento, la ISUDOE está planteado para un cambio al año. Hay una versión 1, versión 2, versión 3. Y tiene una limitación al año. Entonces, si podéis crear una versión 2 hoy por hoy, con el mismo porcentaje, para modificar el resto de adscripciones a otros proyectos, etcétera. Eso lo podéis hacer, pero perdéis hoy por hoy la posibilidad de, un mes más tarde, hacer una nueva versión con un cambio en el proyecto SUDOE. Estamos hablando con los informáticos para daros un poquito más de libertad y que una circunstancia como la que dice Eva en su pregunta, pues se contemple. Es decir, que podáis crear, es que no sabemos todavía un poco cómo podría ser, pero que podáis, digamos, plasmar esa circunstancia en ISUDOE sin que eso, digamos, cuente como un cambio de versión, sino solamente como un cambio informativo. Pero como lo estamos ahora trabajando con los informáticos y no tenemos todavía una visión clara de cómo puede quedar, de momento no es necesario, ni necesario ni es que se pueda hacer. O sea que, pero sí que estamos trabajando para contemplarlo. La siguiente pregunta de Débora es la presentación o los gastos incurridos a 31 de mayo. Realizados y pagados antes del 31 de mayo o al 31 de mayo como muy tarde. Eso es lo que comentaba anteriormente. Normalmente con el beneficiario principal nos ha marcado un calendario de declaración de gasto para todo el consorcio y normalmente en muchos proyectos se suele decidir para todos los beneficiarios, paramos nuestra contabilidad tal día.
Entonces, por ejemplo, aquí pueden decir, pues paramos nuestra contabilidad al 15 de mayo y del 15 al 30 subimos en ISUDOE todos los gastos desde la anterior declaración que hemos realizado y pagados. Lo que la fecha del 31 de mayo significa que la declaración de gasto por parte del beneficiario tiene que estar cerrada. Es decir, que el 31 de mayo, como muy tarde, debéis de haber declarado vuestros gastos. Puede ser el 1 de mayo o el 3 de mayo o el 5 de mayo, etc. Pero como muy tarde, el 31 de mayo. Sigo con la siguiente, si queréis, la fecha y número de declaración de gasto anual. Debe estar acordado por el consorcio, es lo que acabo de decir. Pero a veces, por problemas en la contratación del auditor o en el futuro, puede haber socio que les conviene hacer una declaración más que al resto no. ¿Es imprescindible que todos los socios hagan el mismo número de declaración y en la misma fecha? No, eso también. Eso es un ritmo que tenéis que convenir a nivel del consorcio. Efectivamente, hay entidades que prefieren hacer 2 declaraciones al año porque, por diferentes motivos, y que eso también les permite recibir FEDER muy a menudo, que si solo hacen una declaración al año. Eso es una cuestión interna que tenéis que tener claro para que el beneficiario principal, como es él que hace la declaración de gasto del proyecto, tiene que saber. Tiene que saber él que en el mes de octubre voy a tener una declaración de gasto con todos los beneficiarios de mi consorcio, porque todo hemos declarado el 31 de mayo, y puede que en el mes de marzo o abril del año que viene tenga otra declaración de gasto a hacer con las declaraciones de gasto validados de otros socios que han elegido hacer 2 declaraciones al año. No obstante, aquí, cuando pensáis hacer más de una declaración al año, tiene que ser conforme con el contrato que habéis firmado con el controlador del primer nivel. Porque, bueno, eso es independiente de cada contrato, de cada beneficiario con cada controlador, pero igual el servicio que habéis contratado con el controlador es una declaración al año. Así que si ahora os ponéis a hacer 2 declaraciones al año, no respetáis el contrato firmado con vuestro controlador, que le vais a pedir 2 verificaciones en vez de una. Eso también es una cosa que tenéis que considerar. Ver lo que se ha decidido a nivel del consorcio y ver cuál es el contrato que habéis firmado con vuestro controlador para estar en conformidad con esas dos situaciones. ¿Vale? Minerva, para el porcentaje de asignación en 2025. Entonces podemos crear ahora uno y después se podría modificar para cuando vayamos a declarar los meses desde abril hasta diciembre del 25. Pues es un cambio al año. Entonces, ahora o utilizáis el que teníais en el 24 en la primera declaración, que puede ser hasta diciembre del 24, podéis hacer otra modificación para el año 25. Y si hacéis una nueva declaración en el 26, podréis hacer una nueva modificación del porcentaje de asignación para el mes de abril hasta abril del 26. ¿Vale? Mari Carmen, también saber si de una partida, por ejemplo, gastos de equipo, no se gasta todo el presupuesto y necesitamos más en infraestructura, si se puede aprovechar sin pasarse del presupuesto final. Pues eso es la cuestión de flexibilidad que Fernando explicó anteriormente, que cuando estáis con categorías de gastos vinculantes, la flexibilidad se aplica en cualquier categoría de gasto, entre recursos humanos y las demás flexibilidad y las demás categorías de gasto. Entonces aquí, si estáis dentro del 15%, no hay ningún problema. Lo que tenéis que verificar que tanto los gastos de equipo o de infraestructura estén inicialmente previstos en la fundamentación para que sean elegibles en el proyecto. Es los únicos parámetros que tenéis que verificar. La cuestión de flexibilidad está presentada en la ficha 8, ¿no? Si no me equivoco, Fernando.
En la 6. Pero eso es, en la ficha 6. Entonces vais a la guía, descargáis la ficha 6 y aquí tenéis una tabla que explica en un caso concreto un poco cómo se calcula esa flexibilidad y es a vosotros de ver cómo funciona. Pues de nuevo lo tenemos en pantalla. ¿Vale? Otra persona que dice, en gastos de personal investigador, Ramón y Cajal, del centro por porcentaje de dedicación al proyecto, ¿puede ser un problema en la declaración de gasto que el programa del Ministerio de Ciencia se financie con fondos europeos? Aquí hay un tema, puede haber un tema de doble financiación. Entonces, aquí tenemos que ver el caso concreto. Y claro, pues sin caso concreto no es posible contestar. Puede haber un problema, sí, puede haber un problema de sobrefinanciación. Entonces, te animo a que a la persona que está haciendo la pregunta que nos envíe un correo electrónico, del proyecto que sea, o al beneficio principal y él a nosotros, con la casuística concreta para que nosotros podamos comprobar que efectivamente no hay doble financiación. Es decir, nosotros al final estamos pagando un 75% de ayuda del proyecto, el otro 25% podéis tener otro tipo de ayudas y pues, y claro, pero hay que ver cómo se engloba todo esto en esta casuística que estás comentando. Yo creo que con esta pregunta hemos terminado. Bueno, hay una respuesta igual a una pregunta que hicimos que se hizo anteriormente con varios servicios, sí, una única oferta para varios servicios. Eso igual es la persona que planteaba la posibilidad de publicar en la web la oferta para varios servicios, el único anuncio, no sé qué, bueno. Entonces, aquí, bueno, sí en el concurso es un concurso en el que se piden varios servicios, bueno, eso tenéis que ver con la ley de contratación pública. Si es un concurso con varios servicios, igual son lotes que tenéis que prever. Entonces, eso también, bueno, igual la persona que ha planteado esa pregunta, si nos quieres contactar para explicarnos un poco a lo que te refieres, porque igual aquí hay una cuestión que no entendemos bien en la poca descripción que tenemos y te podemos ayudar a cómo sacar correctamente la contratación pública que quieres hacer. Porque eso también, si una contratación pública está mal hecha, que sepáis que luego, desgraciadamente, habrá correcciones financieras. Así que es mejor prevenir y ver un poco cuál es la casuística, que nos explique cuáles son los servicios que quieres ofertar y ver si necesitas hacer un concurso o varios concursos, ¿vale? Así que eso, si nos lo puedes especificar mejor en B2B, será mejor para todos. Bueno, ya estamos justo a las 2 horas de reunión. Yo creo que, bueno, por unas cuestiones de concentración para todos, tanto para vosotros como para nosotros, pues es un tiempo que es bastante útil para responder a todas las dudas. Creo que hemos visto un abanico de preguntas que son muy diversas. Espero que os haya ayudado. Entonces, viendo un poco la participación, vamos a organizar otro webinario a lo largo del mes de mayo. Os comunicaremos la fecha más adelante, porque esperemos que durante el mes de mayo, seguro que será más o menos la primera quincena, organizaremos otro webinario. Estaréis en plena grabación de vuestros gastos en Isudue y aquí tendréis preguntas igual mucho más concretas, a pesar de que han sido muy concretas ahora, y bueno, yo os agradezco vuestra colaboración y participación. Espero que hayamos respondido a vuestras dudas y de cualquier forma, bueno, lo vuelvo a repetir, tenéis toda la documentación disponible en la página web, tanto la guía como las presentaciones que hicimos en los anteriores webinarios, y aquí tenéis toda la documentación para poder preparar bien esta segunda declaración de gasto que tenéis que presentar antes de finales del mes de mayo. Que tengáis o no el controlador de primer nivel designado, eso, bueno, es totalmente independiente, así que por favor, entráis los gastos en la plataforma
nos va a permitir a nosotros y también a los jefes de fila de seguir el avance financiero del proyecto y así, bueno, la fluidez del avance del programa se podrá comprobar. No sé si todavía están con nosotros la autoridad nacional, si quieren añadir alguna puntuación, alguna puntualización sobre algún asunto. No sé si Elena o Ignacio estáis. Sí. Hola, Elena acaba ahora mismo, hace 5 minutos de ir a otra reunión. Vale, perfecto. Y bueno, no, por nuestra parte nada más. Yo un poco lo que ha insistido bastante Fernando, que nos preguntaban al principio que cuál era donde más errores se podían cometer, o que decía Fernando que todavía era demasiado pronto, evidentemente, para saber en dónde pueden estar esos errores, pero por mi experiencia sobre todo es en el tema de los gastos de personal y de las nóminas. Y de lo del IRPF, la seguridad social, las dietas, que es elegible y que no, que está pagado y que no. Y yo creo que un poco insistir en eso, por lo demás, nada más. Perfecto, muchas gracias, Ignacio. Entonces, bueno, tenéis ahora todo el material, yo creo, para poder seguir trabajando en el proyecto. Agradeceros de nuevo vuestra participación, agradeciendo a la Autoridad Nacional Española por su participación, a mis compañeros Gloria y Fernando. Y bueno, seguimos a vuestra disposición para cualquier cuestión que sea sobre la elegibilidad de los gastos, pero os digo, tenemos otro webinario que os vamos a convocar a mediados de mayo. Y si tenéis algún problema también con Isudoe, pues no esperéis el último momento para informarnos. Nos enviáis una captura de pantalla con el nombre del proyecto y vuestra entidad y así para nosotros es mucho más fácil de gestionar directamente la avería con los informáticos. Pues sin más, no sé, Gloria y Fernando, si queréis concluir el webinario también por vuestra parte. Bueno, y por mi parte nada, daros las gracias por la presencia y nada, nos vemos si lo estimáis oportuno otra vez en mayo. Espero que haya sido muy útil. Y yo lo mismo, agradeceros vuestra asistencia y esperar que hayamos podido dar respuesta a la mayoría de vuestras dudas y nos vemos dentro de poco. Mucho ánimo y buen trabajo.